A partir del versículo 33 del capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, se pone en labios de Jesús una parábola que habla de un propietario que plantó una viña con mucho cuidado, con mucho esmero, y la arrendó a unos trabajadores. Cuando llegó el momento de la cosecha, el dueño del campo manda emisarios, manda servidores suyos para que reclamen la parte que le corresponde de esa cosecha. Pero esos enviados son maltratados, son castigados y hasta alguno pierde la vida. Así entonces el Señor vuelve a mandar por segunda vez a otro grupo y tienen la misma suerte. Y al final piensa el Señor, bueno, voy a mandar a mi hijo, a él lo van a respetar. Pero los arrendatarios dicen, este es el heredero, aprovechemos, démosle muerte y nos quedamos con la propiedad el día que el dueño muera. Y entonces el dueño se encoleriza, los echa y pone a otros al cuidado de la viña. Y termina este relato con una cita del Salmo 118, versículo 22. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios y en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, esta piedra es identificada con Jesucristo. O sea, se hace una lectura alegórica del texto y se dice que Jesucristo es esta piedra. ¿Qué es una piedra angular? En el antiguo modo de construir en piedra, se utilizaba una piedra comúnmente de tamaño especial para poner en un ángulo de la construcción. Comúnmente se comenzaba por ese ángulo y a partir de esa gran piedra las otras piedras se iban trabando para que la construcción tuviera consistencia. También en las ojivas o en los arcos se usaba una piedra especial al final para hacer que las dos partes de esa construcción tuvieran solidez. De esta piedra angular se deriva lo que hoy nosotros llamamos la piedra fundamental, que cuando construimos un templo, cuando construimos un edificio de importancia, que pensamos que va a perdurar en la historia, se coloca una piedra. Hoy día ya tal vez no tiene un sentido práctico, sino más bien simbólico. Se coloca una piedra y junto a esa piedra se suele enterrar una urna con elementos propios de la época, a lo mejor algunos ejemplares de los diarios de ese día, algunas monedas, algunos recordatorios, para que después de unos 100 años o algo así, se reabra esa urna y se encuentren esos testimonios que dan cuenta del momento fundacional. La piedra que rechazaron los arquitectos se ha convertido en la piedra angular. La Biblia tiene muchísimos ejemplos de esto. Personas que tal vez no habrían sido tenidos en cuenta por las autoridades, por los entendidos, y que terminan siendo piedra angular, que terminan siendo principio de una construcción, de un pueblo. Por ejemplo, Abraham, ¿a quién se le ocurre elegir a un hombre de 100 años casado con una mujer anciana y estéril para hacerlo padre de un pueblo? ¿A quién se le ocurre que el ungido por el Señor, el elegido por el Señor en esa familia de muchos hermanos, los hijos de Elí, donde va Samuel para ungir al futuro rey de Israel, va a ser justamente el carilindo de David, el chico más joven, el que está al cuidado de las ovejas en el campo, y no los otros fornidos, grandotes, a los que Samuel hubiera querido ungir con muchísimo más gusto que a David. Y así tenemos otros personajes, por ejemplo, Saulo, que de perseguidor
de la iglesia se convierte en el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, y tantos otros ejemplos que podríamos encontrar. ¿Qué cosa buena puede salir de Nazaret?, dice Natanael en el cuarto evangelio, refiriéndose a Jesús. La pequeña iglesia comienza como un camino, como un sendero, considerado por los demás judíos como una secta, según dice Pablo a Félix en su defensa. Entonces, muchas veces la Biblia se da testimonio de esto, y después a lo largo de la historia también. Sabemos que Einstein era considerado un mal alumno. Hay un jugador jugador de fútbol que dicen que es el más importante del mundo en este momento, nacido en mi ciudad, Rosario de Santa Fe, que no fue tenido en cuenta por un club local porque había que pagarle un tratamiento. ¿Cuántos millones y millones ha perdido ese club por no haber prestado atención a ese muchacho? Y como eso, tantos y tantos casos. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Santa Soledad Torres Acosta, la fundadora de las Siervas de María, Ministros de los Enfermos, cuando el sacerdote que funda la congregación o que da origen a esa congregación piensa en 7 mujeres para que sean las fundadoras. Él era servita y ellos tienen los 7 santos fundadores. Y había encontrado 6 chicas de parroquia, 6 chicas muy bien, pero le faltaba una. Y entonces aparece esta muchacha a la que él no le da mucha importancia, simplemente la llama porque necesita que sean 7 y ya tiene el día de la fundación y todo pensado, le falta una. Bueno, va a ser esta la única que persevere y la que lleve adelante la fundación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido rechazados por personas, por instituciones, por grupos? ¿Cuántas veces nos han catalogado de tal o cual cosa? No perdamos la confianza. Es el Señor el que construye. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Pongamos toda nuestra confianza en Dios y pidámosle a Él que siga edificando según sus criterios, que no suelen ser nuestros criterios. El ser humano es un animal que tarda en aprender y comúnmente muere antes. Muchas veces confundimos la ciencia que hincha, los criterios mundanos, con la sabiduría, pero no es así. Pidámosle al Señor el don de la sabiduría para saber descubrir piedras que desechan los arquitectos y ponerlas en lugares fundacionales.